que exponer hoy porque el título realmente es muy amplio. Bueno, hice una especie de selección de un recorrido que me pareció posible y que la propuesta es que ustedes, o sea, yo voy a ir dando ejemplos también en lo que, y también ustedes me detienen, comentan, ¿sí? O sea, después yo voy a dejar además un tiempo para intercambio específicamente, pero en primera parte no se queden si hay algo que quieren comentar o que quieren preguntar o que no queda claro, lo que fuera, ahí intervienen, ¿sí? Levantan la mano y Tamara y yo lo veremos, ¿sí? Hola Miri, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Nora entró, bien. Bueno, podemos comenzar, ¿les parece? ¿Mm? Sí, Bueno, van a escuchar una serie de obviedades también, pero bueno, el que avisa no traiciona. Así que bueno, yo puse qué entendemos por diagnóstico en psicoanálisis, porque es un tema que me parece que circula de una manera que venía bien como hacer una refrescada de cuáles serían las maneras en que lo conceptualizamos, ¿no es cierto? Eh, Pensé en ordenar esto como en tres momentos, de pensar la especificidad del concepto de diagnóstico en psicoanálisis, después ir hacia la articulación que vamos a mantener en todo diagnóstico. Nuestra disciplina supone una cierta articulación que tenemos, una teorización flotante, se podría decir, pero que muchas veces la teorización flotante tiene momentos en que hay que dejarla de flotar y que hay que explicitarla, digamos, ¿no? Y reflexionar sobre eso. La clínica, el momento clínico no es el momento en que hacemos eso, lo hacemos en otro momento clínico, pero creo que es importante tomarla en cuenta, ¿no? Y es una articulación entre el modelo de psiquismo, el modo de pensar la psicopatología, el modo de pensar las intervenciones, ¿no? Y un tercer momento pensé en este encuentro de pensar los procesos diagnósticos en general y con algunas cosas específicas cuando es en infancia. ¿M? Entonces, empecé por la especificidad del concepto porque si vamos a la definición así de diccionario es análisis que se realiza para determinar cualquier situación y evaluar sus tendencias. Se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor lo que está pasando. El arte de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos. Bueno, es como muy, muy amplio, ¿no? Ahora, cuando nosotros conversamos con otros, con colegas de otras disciplinas incluso, ¿no? O con colegas de no psicoanalistas, o sea, psicólogos, pero con otras orientaciones, circulan, por ejemplo, hablamos de neurosis obsesiva, hablamos de TOC, hablamos de TDAH, ¿no? Hablamos de tics, hablamos de psicosis, trastorno por estrés postraumático, neurosis traumática, bipolaridad, maníaco depresivo, como si todo fuera lo mismo, ¿no? En un punto. Y creo que es importante rescatar lo específico de cada categoría, porque si toda esa enumeración que hice, hay categorías que tienen que ver con un campo de la psicopatología organizada en relación a trastorno, palabra que es típica del DSM-4, más allá que después cuando la trabajamos desde la teoría de Silvia se usa la misma palabra, lo cual para mí es una complicación, ¿no? Pero como trastorno en el DSM-4 o 5, o más que todo del 4 y el 5 en adelante, que se pusieron muchísimo menos dinámico todavía de lo que eran, donde hay una idea particular del sujeto, ¿no? El tema es que hay una idea del sujeto, una idea de un desarrollo que se trastorna en su dirección, ¿no? Y que eso implica entonces un modo de comprender eso y un modo de intervenir. Por ejemplo, cuando hablamos de bipolaridad, fíjense en que es una palabra de la psiquiatría. ¿Qué estamos diciendo? Alguien que oscila de dos polos del afecto. Cuando hablamos de maníaco depresivo, estamos hablando de campos defensivos diferentes que se alternan frente a una pérdida. Entonces,
Entiendo que una conversación, si el psiquiatra me dice bipolar, yo digo, no, es maníaco depresivo, ¿no? Pero quiero decir que me parece que es importante que mantengamos explicitado para nosotros mismos a qué nos referimos con cada categoría, ¿no es cierto? Entonces, esto en principio lo quería como, a ver, ahí está, espere que apoyé la hoja y se vio. Como hacer una, o sea, dar un poquito de una vueltita por ahí, ¿no? O sea, en términos del campo del psicoanálisis, yo recuerdo siempre que Rafael Paz decía que el psicoanálisis es una torre de Babel invertida, porque usamos las mismas palabras para cosas diferentes, queriendo significar cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, inconsciente. Inconsciente según Freud 1915, según Lacan, ¿no? Según el concepto más cliniano que sería fantasía inconsciente, pero todos usamos inconsciente, ¿no? Entonces, por eso él decía Torre de Babel invertida. Si ampliamos a otras corrientes así, ¿no? Psicoanalíticas, ya el nivel de descalabro puede ser alto si no explicitamos todo esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque el modo de conceptualizar de la subjetividad tiene tres características. Yo diría que el diagnóstico es, en primer término, digamos, yendo de lo más particular a lo más amplio, si quieren, lo planteaba de esta manera. Una descripción basada en categorías, construidas a partir de una conceptualización en particular del sujeto, del origen del sufrimiento y de la función del terapeuta. Eso se va a mostrar en el diagnóstico. También es un dispositivo de producción de subjetividad. Y también, por ser un dispositivo de producción de subjetividad, yo diría que también es un operador político, ¿no? O sea, porque no es lo mismo si nosotros tenemos una conceptualización del psiquismo, del sujeto, mejor dicho, y unas categorías de la psicopatología que nos llevan a considerarlo algo a reparar para que se adapte a tal situación, a tal otra, etcétera, etcétera, que si nosotros tenemos una perspectiva más desde el lado del conflicto, por ejemplo, ¿no? Con la dimensión del inconsciente y la conflictividad que esto de por sí ontológica podríamos decir que eso supone, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, digo que el diagnóstico no es inocente, no solo no es inocente en términos de lo que en la clínica directa, sino que no es inocente a nivel político. ¿Comprenden? Entonces, cuando aparecen estas dominancias de descripciones de categorías que son como partiendo de una, digamos, corriente en la que hay que adaptarse, ¿m? Bueno, es una posición política. Cuando estamos en construir categorías que tienen que ver más con lo singular de un sujeto que en algún punto es como inabarcable en cuanto a generalizarlo, también es una posición política. Por supuesto que yo no pierdo de vista que hay una cierta legitimidad, no en términos de las clínicas particulares, pero el objetivo para lo que puede ser necesario armar ciertas categorías generales es para, por ejemplo, las políticas de salud pública. ¿M? Porque necesito tener ciertos acuerdos de categorías para ver si, por ejemplo, en una población, las patologías de ansiedad han subido, no han subido, para planificar, ¿no? Pero bueno, también, no sé si es que hoy estoy muy localista con Argentina, me parece que acá no se usa mucho en ese sentido, ¿no? En el sentido de planificación de salud pública, ¿no? Me parece que lo vemos funcionar de otra manera, ¿no? Entonces, esto como una primera aclaración. Vamos, por supuesto, ustedes ya se dan cuenta por el título que yo puse y por la manera en que tenemos todos de trabajar, vamos a pensarlo el psicoanálisis en términos del campo psicoanalítico, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a lo que les decía hace poquito, ¿no? La causalidad que atribuyamos al sufrimiento va a ser el resultado de cómo estemos pensando el sujeto, ¿no? Y cómo pensemos, también desde ahí vamos a armar las categorías de nuestro campo de la psicopatología, ¿no? Entonces, punto de partida, Freud, si nosotros pensamos o sea, si pensamos en toda la obra de Freud, pero me voy a centrar a dos
textos que con algunos de ustedes los hemos empezado a trabajar, ¿no? De guerra y muerte y por qué la guerra. ¿M? En esos textos, y por supuesto no solo en esos textos, pero en esos textos donde se le pregunta a Freud respecto a qué puede aportar el psicoanálisis para evitar las guerras, él muy claramente está hablando de un sujeto cuya tarea vital, podríamos decir, ¿no? Cuya posibilidad de existencia y posibilidad de lazo social depende de la posibilidad de transformar las pulsiones, ¿m? De transformar el modo de funcionamiento de la pulsión. Si pensamos el sujeto desde la perspectiva psicoanalítica, ¿cuáles serían las características, ¿no? Porque un cognitivo me podría decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay con cómo yo pienso al sujeto? La diferencia es la noción de inconsciente, como inconsciente dinámico. Y la noción de inconsciente es solidaria completamente al de sexualidad infantil y pulsión, porque estoy partiendo que el inconsciente es la sexualidad infantil reprimida, ¿no es cierto? Entonces, no, la pulsión en sí misma no es ni mala ni buena, pero si nos atenemos a la descripción de cómo funciona esa energía psíquica, tiene características que obviamente, digamos que de manera rápida nos pone frente a la idea de que se necesita cierta transformación de esa energía psíquica, ¿no es cierto? Porque si no, no se podría constituir el sujeto. Si tenemos una energía psíquica que va hacia la descarga, que el objeto que tiene es aquel que le permite la descarga, que como se dice, no para mientes en el objeto, o sea, no tiene posibilidad de cuidado del objeto, y tenemos ahí digamos, una pata teórica muy fuerte del psicoanálisis, pero otra pata que tenemos muy fuerte del psicoanálisis, por ejemplo, es el narcisismo. Y no hablo del narcisismo en su aspecto relacionado con la autoestima, sino en el sentido de que la necesariedad de que ciertas representaciones mantengan un investimiento estable de manera que se pueda empezar a constituir el yo. Entonces, si tengo una energía que va hacia la descarga, nunca se constituiría algo relativamente estable, ¿no es cierto? A veces yo uso una metáfora que poco casera, que es como si nosotros pudiéramos pensar la energía psíquica, la energía pulsional, ¿no? Como una fuente de electricidad. La fuente de electricidad, si no hay cableado, si no hay disyuntor, si no hay transformadores y demás, va hacia la destrucción, ¿no es cierto? Es un rayo. Sería algo que va al incendio. Ahora, si yo la puedo cablear, si puedo transformar sus modos de funcionamiento, si puedo cambiar el destino de esa fuerza, el destino que sería la descarga inmediata, puedo lograr cosas muy complejas, ¿no es cierto? Puedo lograr iluminación, calor, etcétera, etcétera. Pero para eso tengo que transformarla. Sigue estando, porque la electricidad sigue estando, pero es como si le hicieran volturas. Entonces, en la pulsión, ¿cuáles serían las envolturas? La ligazón de esa energía a ciertas representaciones. ¿M? Y en la medida que se va dando la ligazón de esa energía a ciertas representaciones, ¿m? Esas empiezan a tener la posibilidad de cierta estabilización y puede aparecer el narcisismo como lo que como Freud lo llama un nuevo acto psíquico, que es interesante que lo llame así porque no lo está dando desde el origen, ¿comprenden? Lo está dando como que tiene que pasar algo. Entonces, lo que tiene que pasar es posible en la medida en que se vaya dando transformaciones pulsionales. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es la propuesta de sujeto que está planteando Freud? Un sujeto que está ontológicamente en conflicto con los modos de funcionamiento de la pulsión. ¿Mm? Que tiene un trabajo permanente. La pulsión es una exigencia de trabajo. ¿M? Y esa exigencia de trabajo no cesa, no es algo que termina. Pero por supuesto el sistema con el cual lidiamos se complejiza. No es lo mismo al primer año de vida que a los 10 años es esperable que vaya cambiando, digamos, ¿no?
Por eso después, bueno, lo que esperamos los diagnósticos también va variando. Pero a lo que voy es que tenemos ahí como un modelo del conflicto. ¿Comprenden? ¿Mm? En esta manera que él propone de pensar al sujeto. Él mismo lo plantea, que cuando Einstein le pregunta qué puede ofrecer el psicoanálisis, él dice, todo lo que vaya para el lado de la cultura va a favorecer el lazo social y va a disminuir la crueldad y la destrucción. ¿Mm? Derrida en el año 2000, cuando se inaugura, se abre así una instancia muy interesante que fueron el Estados Generales del Psicoanálisis, toda su exposición la centra en plantear por qué la crueldad sería el tema central del que se tiene que ocupar el psicoanálisis. ¿Mm? Entonces, ¿me siguen hasta acá? Entonces yo voy planteando, en esto que decimos, el modelo de psiquismo me va a llevar a pensar de determinada manera el campo de la psicopatología y eso me va a llevar a pensar una intervención. Pues yo no puedo pensar ninguna intervención cuando me hacen una consulta, ¿no? Si no tengo alguna explicación de qué es lo que causa ese sufrimiento. La consulta siempre es por algún sufrimiento. Hay alguien que sufre. Puede ser el sujeto que consulta, puede ser la familia, puede ser una institución, pero alguien, ¿no? La gente no pasa, toca el timbre y dice, bueno, quiero ver de qué se trata, ¿no? Algún tipo de sufrimiento hay. Entonces, para entender, comprenderlo, y pensar la intervención, tengo que articular esas tres cosas. Entonces, sigamos así en lo que serían explicitar las opciones teóricas que uno va haciendo, y ahora intrateóricas, ¿no? O sea, dentro de este marco que Freud plantea en estos textos, en Pulsiones y Destinos de Pulsión, en El malestar en la cultura, o sea, en textos que son de años muy diversos, ¿no? Y que en el esquema mismo lo plantea, aunque va tomando una posición más endogenista, ¿no? Que es muy notoria a partir de que deja de creer en su histérica, como le dice a, a- a su analista así no oficial. ¿M? Pero dentro de eso, mm, yo y muchos de nosotros, y creo que en la Sapia en general, la orientación es un punto de vista exógeno, más allá de que después pueda haber como distintos, más presencia de un autor, de otro autor, ¿no es cierto? Jorge trabaja muchísimo y conoce a profundidad todo el trabajo de Maldavsky, ¿no? Otros estamos trabajando más en la línea de la Planche y de Bleichmar, pero son enfoques que tienen puntos de partida en común, ¿m? En el sentido, por ejemplo, de ser una opción dentro de las posibles líneas que hay en la obra de Freud, exógena. ¿Exógena qué quiere decir? Que el lugar del otro es muy importante y es fundante prácticamente. ¿M? Esto es algo que se puede pensar con distintas teorías. ¿Qué lugar cada teoría del psiquismo otorga al otro humano? ¿Comprende? El ejemplo que a mí me resulta siempre más fácil, si se quiere, es Melanie Klein, por ejemplo. Si ustedes estudian Melanie Klein, van a ver que Melanie Klein toma Freud de 1920 en adelante. Y si ustedes leen Freud solo de 1920 en adelante, van a encontrar mucha coherencia en la obra de Klein con respecto a Freud. El problema es cuando uno lee toda la obra de Freud, ¿no? Y no toma la segunda tópica como que es algo que sustituye a la primera, que hace que yo dejo de lado la primera. Si tomo la segunda, es toda la línea más endogenista, entonces, para Klein, ¿qué lugar tiene el otro humano? Tiene un lugar de ratificar o rectificar aquello que se proyecta sobre él, pero no es un rol fundante. Fíjense en que ya solo ese aspecto hace que, según la teoría que tengamos, trabajemos de una u otra manera con los padres. ¿Comprenden? Si uno tiene la idea de que rectifica o rectifica, le puede dar consejos. Hay varios textos de Klein donde da consejos. Incluso hay un texto que se llama directamente el Destete, que ella da una serie como de sugerencias, estrategias y demás, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo,
su teoría no la va a llevar, como sí la teoría que estamos usando, a trabajar el juego identificatorio de los padres con respecto a ese hijo, la oferta identificatoria que sustenta esos modos del cuidado. ¿Me siguen? Entonces, puedo tener una entrevista con los padres desde una perspectiva y desde otra, y voy a hacer algo diferente. ¿Mm? Porque si yo considero que el otro es fundante en un sentido, no de que el niño es una plastilina, pero que hay una oferta identificatoria que hace ese adulto, a ese niño, que tiene aspectos conscientes, pero que tiene aspectos inconscientes y preconscientes, ¿m? Voy a tratar de pesquisar, en caso de que vea que algo no funciona, digamos, cuáles son los juegos identificatorios, ¿comprenden? ¿Con qué esa mamá, por ejemplo, identifica a ese bebé que pueda tener que ver con su propia historia? Y eso yo lo puedo trabajar con la mamá sin que yo esté haciendo un análisis de la mamá, una terapia de la mamá. ¿Comprenden? Lo voy a trabajar. Entonces, esta manera de pensar el psiquismo implica muchas cosas respecto a cómo después trabajo, ¿no es cierto? Entonces, una de las opciones de las que estamos partiendo es esta perspectiva exógena, que supone que el otro tiene un lugar que es fundante. ¿M? La humanización es posible, la humanización del cachorro es posible porque hay adultos que cumplen esa función. Y, ¿no? Y lo cual, esto es importante porque es muy raro que no haya adultos que cumplan esa función, pero ya es interesante, para mí por lo menos me resulta muy interesante, que sepamos que podría pasar. ¿Comprenden? Que no es así, algo garantizado, que si nace un cachorro humano, por eso Silvia usaba la palabra cachorro, yo uso muchas veces bebé, pero quiero decir que nace un bebé con montantes adaptativos, ¿no? Y lo va a crear si, si no lo cría alguien que lo alimente, no va a sobrevivir, por supuesto, ¿no? Pero no es que viene garantizado que ese otro cumpla una función de pulsación, de erotización del cuerpo de ese bebé, de oferta identificatoria, ¿no? De considerar que ahí hay un sujeto al cual le va a hablar, aunque todavía uno podría decir no hay un sujeto, pero va a verlo porque alguien piensa que hay un sujeto, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es que no viene garantizado que suceda. Por suerte, la mayor parte de las veces sucede. Pero hemos visto situaciones donde esto no sucede, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, esta manera de pensarlo yo creo que va dando analizadores al momento de hacer una pesquisa diagnóstica. ¿Mm? ¿Por qué un niño habla? ¿Por qué un niño no habla? A ver qué hipótesis voy construyendo, ¿no? ¿Qué considero que tiene que pasar para que un niño, por ejemplo, tenga intención comunicacional? Por supuesto que estoy dejando aparte situaciones donde por problemáticas neurológicas o genéticas haya dificultades que hacen que el niño no pueda acceder a esto. Pero digamos, dándose una situación donde esto no está presente, ¿m? Tengo una teoría de por qué sucede. Fíjense en la diferencia que es con la idea de trastorno del DSM-5, por ejemplo, donde las cosas se tienen que dar. ¿Cuál es la diferencia? Que esta propuesta de trastornos del desarrollo tienen que ver con la psicología evolutiva. La psicología evolutiva tiene un objeto de su disciplina que es diferente al nuestro. Tiene un objeto que los paradigmas son crecimiento, maduración y desarrollo. Todas las cosas tienen que ir de tal manera y si no van hay un trastorno, un desvío. ¿Me siguen? En psicoanálisis tenemos un objeto que no se organiza por crecimiento, maduración y desarrollo, aunque eso se interrelacione con la constitución del aparato psíquico, pero no viene garantizado por la biología, sino que son tiempos lógicos, no son tiempos evolutivos. ¿M? Por eso, la diferencia que hacemos entre niñez como una etapa etaria e infancia como un tiempo de constitución del psiquismo y de reorganización y aprecup. ¿Mm? Entonces, este también es un punto, porque desde ahí también la opción exógena
es muy fuerte en cuanto al lugar que le otorga al otro. Y como decía antes, no en el sentido de que el niño sea una plastilina, ¿no? Sino que hay algo ahí de la metábola, de que algo pasa que se transforma y que después lo voy a tomar un poco más específicamente, ¿m? Pero, y esto también nos da una cuestión muy potente en términos de que en el campo terapéutico nosotros también nos podemos constituir como ese otro que también tiene posibilidades de instaurar y de hacer neogénesis. ¿Comprenden? Entonces, porque ese lugar que le otorgo a ese otro también es como un sostén de, de una manera de pensar la transferencia, que es una siempre de las discusiones con la clínica de niños. ¿Hay transferencia? ¿No hay transferencia? ¿No? Para Klein hay transferencia del origen porque el psiquismo se constituye por proyección e introyección. Desde acá diríamos, hay transferencia en la medida, hay posibilidad de transferencia, la tenemos que provocar, pero puede estar la transferencia en la medida en que uno se constituye como alguien significativo. Generalmente con infancia necesitamos que los padres tengan una transferencia para que nosotros tengamos, ¿no? Ese efecto en el niño. ¿Mm? No, no es que viene por ósmosis, ¿no? Pero bueno, pero trabajamos así en transferencia. Entonces, otro aspecto es la recuperación, digo recuperación por pensando en los movimientos históricos teóricos del psicoanálisis, ¿no? De la idea de la metapsicología, ¿m? O sea, de buscar una explicación que tome en cuenta los puntos de vista económico, dinámico y topológico. Acá yo quiero eh, aclarar que yo no uso topológico en el sentido, en realidad no lo uso como dice la palabra, no lo pienso como dice la palabra como un territorio, ¿comprenden? Es un modo de funcionamiento. Cuando decimos tiene que haber una organización topológica de manera que el preconsciente, consciente, esté protegido, o sea, el proceso secundario, esté resguardado con respecto al proceso primario, no es que pienso que hay una barrera, sino que esa es una manera de poder visualizar y modelizar de alguna manera la situación, sino que la cuestión es mucho más dinámica y se habla como de diferentes modos de procesamiento. ¿M? Que en la medida en que el yo está más consistente, hay envolturas yoicas más simbólicas, más ricas, ¿no? Mayor espesor simbólico y demás, esto está más garantizado. Este es otro de los aspectos que vamos a pensar en un diagnóstico, ¿no es cierto? Porque yo digo, bueno, un aspecto muy importante para constituir su sujeto es que tiene que estar resguardado las organizaciones narcisistas de este proceso primario, una de las cosas que voy a estar mirando es si esto está constituido, si aún no está constituido, pero tiene que ver con los tiempos lógicos esperables en un niño, si hay puntos de fragilidad. Si estamos en un campo de la neurosis, que diríamos que ahí eso estaría ya resuelto, pero quedaron puntos de fragilidad, que son como potenciales puntos de quiebre. Si la vida te pone en una situación complicada, que nunca se sabe, ¿no? Puede haber un quiebre de la estructura. ¿M? O no, es una de las cosas a evaluar. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se queda más o menos está claro? Ustedes me avisan directamente. Entonces, el plantear el punto de vista metapsicológico como diagnóstico metapsicológico con distintos planos, también implica, en términos de la teoría, em, la recuperación fuerte de la noción de traumatismo. ¿M? Porque si yo no tomo el punto de vista cuantitativo, económico y demás, la noción de traumatismo queda reducida solamente a una de las tres vertientes que tiene, que es el de las dos escenas y la precup. ¿Comprenden? Pero esa explicación, digamos, ese aspecto de la noción de traumatismo me sirve cuando estoy en el campo de la neurosis. ¿M? Y hay una situación que se resignifica, como el caso de la chica de la panadería, ¿no? Los casos de Freud, donde una escena, hay una primera escena, hay una segunda escena, esa segunda escena
En el medio pasó algo, que es la pubertad, en estos ejemplos que da Freud, esto resignifica y ahí constituye el traumatismo. Estoy hablando de escenas y demás. Pero ese modelo no me sirve para pensar traumatismos tempranos, para pensar traumatismos arrasadores, ¿comprende? Donde se desarticulan las escenas o donde no es posible armar una escena. ¿M? Hace poco comentaba con una de ustedes, con Mariana, Mariana Groisman, ¿no? Le contaba de un libro que estoy leyendo de una pareja de analistas franceses que trabajaron muchísimo con, con neurosis de guerra, con situaciones arrasadoras, donde directamente las vivencias eran tan terribles, los acontecimientos eran tan terribles, que no se podían como inscribir, con lo cual menos se podían pensar ni narrar, ¿comprenden? Pero ahí estamos lejos de escenas que ya están organizadas y que en dos tiempos por APREQ se constituyen como traumáticas y que podemos inferir, o sea, podemos pesquisarlas por la asociación libre, por la formación de síntomas y demás. Entonces, esto es una cuestión también importante que uno, como la teoría la tiene para modelizar la clínica, puede pasar que mantenga ciertos modos, ciertos aspectos de la teoría, porque le va a servir para modelizar situaciones que no son del orden neurótico, ¿entiende? Aunque sea un neurótico que fue a la guerra, aunque sea un neurótico al que le cayó un misil al lado, ¿no? Pero esa experiencia, para poder metabolizarse, tiene que inscribirse, retranscribirse, ¿no? Ligarse. ¿Cómo pasa con la clínica con niños pequeños, sin que haya sido catastrófico las experiencias? Pero ¿qué hacen los niños? Empiezan a jugarla, pueden empezar a jugarla, pueden empezar a dibujarla, hasta que después se puede eso ser narrativo, ¿no? Va haciendo como retranscripciones en distintos soportes semióticos, podríamos decir, ¿no? Entonces, mantener la idea de traumatismo no solo desde el lado de las dos escenas, o sea, el traumatismo en dos tiempos, sino también, que es como también decir, de esa manera hace que yo mantenga las dos teorías de la angustia. ¿Comprenden? Porque una me sirve para pensar la neurosis, pero para pensar los casos de desmantelamiento o de no constitución, me sirve la primera teoría de la angustia, que es más cuantitativa. ¿Siguen? ¿Mm? Entonces, em, bueno, en ese sentido, me parece como que hace un aporte interesante el pensar la metapsicología, la dimensión metapsicológica cuando los procesos diagnósticos, ¿no? ¿Qué cosas tomaríamos en cuenta? Em, por supuesto que esto de pensar el origen del sufrimiento y el conocimiento de la estructura psíquica en términos metapsicológicos, o sea, tópicos, dinámicos y estructurales, me supone que tengo que estar articulando el eje de la pulsión y el eje de la identificación. ¿Sí? Cuando Green habla del psicoanálisis contemporáneo, hace un recorrido muy interesante en el cual él plantea, muy a grosso modo lo voy a plantear, y Freud trabaja básicamente en el eje de la pulsión. Vieron que, bueno, los textos de Freud sobre el yo, Introducción al narcisismo en 1920, ¿no? Son más posteriores y uno de los últimos textos es la decisión del yo en el mecanismo de defensa, ¿no? O sea, ir ocupándose de mecanismos, la represión es un mecanismo que recae sobre la pulsión. ¿M? La disociación es un mecanismo que recae sobre el yo. Son mecanismos que se articulan, pero son distintos, ¿no? Y requieren distintas intervenciones, distinto modo de intervenir. ¿M? Entonces, Green lo relata de esta manera, sí, en etapas muy, lo voy a decir demasiado sintéticamente, como que Freud, en toda la época freudiana, se trabaja mucho en el eje de la pulsión. Luego vienen las escuelas de las relaciones objetales, ¿no? Toda la relación de objeto y demás. ¿Qué sería para él el psicoanálisis contemporáneo? La articulación, pensar en forma articulada la pulsión y el narcisismo. Lo cual implica que en un diagnóstico yo me hago preguntas que tienen que ver con respecto, por ejemplo, a las transformaciones pulsionales y también me hago muchas preguntas con respecto a las identificaciones. ¿Me siguen?
que son cosas que teóricamente las separo, pero que no hay posibilidad de ir ligando la pulsión, no solo por la representación, sino por la identificación. ¿Comprenden? Porque lo que después estabiliza la estructura es la identificación. ¿Mm? No alcanza con la ligazón en representaciones. Podemos tener pacientes muy desmantelados, muy creativos, ¿no? Y que entonces muestran en sus dibujos y todo un mundo así. Y que eso no sea suficiente para que haya una estabilización de la estructura. ¿Sí? Sí es un paso necesario que haya ligazón, pero no es suficiente. ¿Mm? Entonces, estaríamos siempre teniendo presente esa articulación. Entonces, de lo que estoy hablando es de un aparato psíquico que se constituye defensivamente. ¿Mm? Para defenderse de la posibilidad de ser desmantelado, ¿m? Por el avance de la pulsión. Desde ahí, la conceptualización de la angustia sería registro del yo de que hay un avance amenazante. ¿M? Sigan. Entonces, pensarlo de esta manera, como un aparato que se va constituyendo en forma defensiva, que se va constituyendo por ligazón y retranscripción y demás, me lleva a dos cosas con respecto a pensar el psiquismo como algo que es, hay heterogeneidad representacional, ¿no? O sea, puede haber aspectos mucho mejor organizados y ligados que otros, puede haber representaciones que están al modo de un signo de percepción y otros que están al modo de representaciones verbales, ¿no es cierto? O sea que no es homogéneo porque, capaz acá, si empiezo a hacer lío, ustedes me avisan, si estoy hablando de un aparato que se tiene que constituir, hay un momento fundante, que no es un momento, quiero decir, son varios movimientos, ¿no? Que es la instauración de la represión primaria armando esa tópica. Pero cuando yo digo, bueno, las transformaciones de la pulsión, ¿a dónde me estoy yendo? A pulsiones y destinos de pulsión. Como es un texto de 1915, Freud no está hablando del yo, pero cuando habla de las transformaciones que va teniendo la pulsión, son momentos de constitución del yo. Por ejemplo, vuelta sobre persona propia y transformación lo contrario, si lo pensamos desde cosas que sabemos ahora, digamos, o hemos modelizado, podemos pensar cuando lo vemos aparecer con el Fordá. ¿M? Y el Fordá, ¿por qué le damos importancia? Porque muestra un momento de constitución yoica, de organización yoica, muestra un momento de aparición de la simbolización, ¿no? Muestra un momento donde hay algo de lo traumático, que es la desaparición de la mamá, que pasa a ser manejado. ¿Mm? Por eso algo que sufre pasivamente lo hace activo. Entonces, esas transformaciones de la pulsión son solidarias a los momentos constitutivos del yo. ¿Cuáles da dando Freud? Transformación lo contrario, vueltas sobre persona propia que van solidarias, represión y sublimación. Ustedes saben que el texto sobre sublimación se perdió, nunca se supo qué es lo que escribió, pero que lo había escrito, ¿no? En represión, como destino de la pulsión, Freud plantea la represión secundaria, porque él está interesado en la histeria. Entonces necesita dar cuenta del mecanismo de formación de síntomas. Pero dice algo, que es donde Silvia después toma y a partir de ahí hace el replanteo de la clínica con niños, que para que pueda operar la represión secundaria que va a dar lugar al síntoma, es necesario, cuando fracasa, va a dar lugar al síntoma, si no, no. Pero ¿no? Digamos que sería la que está en la base del síntoma, es necesario que haya algo ya inconsciente que atraiga. ¿Se acuerdan que él plantea que tiene que haber una fuerza que atrae hacia las profundidades? ¿M? Y otro movimiento que es quitarle a la representación las condiciones de conciencia? Entonces la pregunta sería, para él en ese momento la represión primaria es digamos,
Es una propuesta necesaria, lógicamente, para explicar la secundaria. Punto. Pero si trabajamos con niños y pensamos que el inconsciente es algo que se constituye en algún momento histórico y no mítico, tenemos que pensar, bueno, cómo se constituye, cómo nos podemos dar cuenta de si está constituyendo, no está fallando, no está fallando, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, es en ese sentido que aparece esta idea también de dominancias estructurales, de heterogeneidad, porque la represión, acá lo cito a Freud, que pocas veces me acuerdo algo de memoria, esto me lo acuerdo, ¿no? Dice, trabaja en forma altamente individual. ¿Qué quiere decir? Que las distintas corrientes pulsionales pueden estar en distinto estado, ¿entienden? Entonces puede haber, por ejemplo, un niño con encopresis que no tiene angustia por la encopresis, que no es, desde ahí, no, por la cualidad de la angustia podemos pensar que no es una formación de síntomas donde el sujeto eso le es ajeno y lo angustia, ¿no? Pero que en otros aspectos aparece bien instaurada la represión, la transformación y demás, ahí diríamos, bueno, ahí hay algo, una corriente que no ha caído en forma eficaz bajo la represión. ¿Mm? Que ha sido insuficientemente transformada. No olvidemos que para que algo pueda caer bajo la represión, tiene que ligarse, tiene que ir sufriendo transformaciones. No es a puro contrainvestimiento. No alcanza con el contrainvestimiento, quiero decir, ¿no? ¿Me siguen o estoy complicándoles la vida? Bueno, ustedes me dicen cualquier cosa. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir eh, que un eje que tiene la manera de pensar la psicopatología es el posicionamiento del sujeto ante el inconsciente. ¿Comprenden? Podemos pensar eso como la perspectiva que nos permite organizar de determinada manera el campo de la psicopatología. ¿Mm? El posicionamiento de ese sujeto ante ante el inconsciente, que decía ante el funcionamiento pulsional. Podemos hablar de neurosis, donde hay básicamente la formación de síntomas, ¿no? Pero la tópica es la angustia, no es de desmantelamiento, la angustia es más bien de castración, puede ser de castración en el plano narcisista, ¿no? Bueno, no sé, algo de la grabación me dijo, pero no, está bien, no toqué nada. Yo te voy poniendo las hojas acá arriba y ahí hago em, la psicosis, ¿no? La neurosis, las patologías de Border, las compulsiones, las impulsiones, ¿comprenden? Nos van mostrando esto. Cuando se trata de niños, también a lo que nos lleva esta manera de pensar el psiquismo es a pensar que hay tiempos lógicos de instauración y de movimientos de reestructuración. Entonces, pesquisar una pregunta siempre sería, bueno, por ejemplo, todos sabemos, Jorge nos podría dar muchísimos ejemplos, que un niño tenga 5 años no quiere decir que tiene constituido el complejo de Edipo. Puede ser un niño que no tiene ni constituido el yo. ¿Comprenden? Entonces ahí uno ve que cierta cuestión madurativa es necesaria, pero no es condición necesaria, pero no es suficiente para que se den las estructuraciones del psiquismo. ¿Comprenden? Porque si no es que el bebé de 8 meses va a empezar a hablar fluidamente, porque, ¿no? O, por ejemplo, hay toda una relación entre lo que serían las etapas de la inteligencia, según Piaget, y los recursos que tiene un niño para resolver o para hacer alguna teoría en relación al enigma que la sexualidad le impone. ¿Mm? Entonces, no es lo mismo los recursos que puede tener a los 5 que los que va a tener a los 12, pero nada nos garantiza primero que va a usar esos recursos, ¿no? Porque también puede pasar que esos recursos quedan como a nivel cognitivo, pero que a nivel de aparato psíquico se sigue con la misma conflictiva que a los 5 años que se tenga 25. ¿No? Todos sabemos en la clínica que, bueno, todo lo que significa, o sea, cuando uno escucha un paciente neurótico, mi hipótesis, y bueno, algunos que estudiamos juntos lo saben,
es que es como un fracaso de la adolescencia, ¿comprende? Como seguimos escuchando la cuestión de personas de 50 años que te dicen lo que pasa es que mi mamá me dijo una vez que yo era torpe, y eso parece que ya es una explicación, ¿no? Uno dice, pero espera, ¿qué es lo que hace? ¿Comprende? Como si fuera un pensamiento de alguien que puede ser físico nuclear, pero que en esas cosas tiene el pensamiento de un niño. ¿No? Entonces uno dice, no fue suficiente el pensamiento abstracto para revisar eso. Después será otra cuestión que si lo tiene voy a tener más chance de yo poder hacer entrar en conflicto esas aseveraciones, ¿no es cierto? Pero, pero a lo que voy es que nada viene garantizado. Entonces las condiciones de maduración y demás son necesarias, pero no son condiciones suficientes de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿dónde me voy? Bueno, tiempos lógicos. eh, Cuando les decía antes que no me voy a meter en la explicación de los tiempos lógicos porque me parece que me excede el encuentro de hoy, pero eh, yo hacía un rato les decía, bueno, que el otro es fundante, pero no es que el niño o el cachorro es plastilina, ¿no es cierto? Entonces, una cuestión que consideramos también en los diagnósticos de niños es lo que consideraría como lo que es la estructura de partida, la estructura de llegada, ¿no es cierto? O sea, los padres pueden hacer intervenciones sobre el niño que tienen que ver con su campo edípico y no sé, el juego de identificaciones que hacen con ese niño y demás, y el niño lo va a recibir y codificar de acuerdo a su momento de estructura. ¿Entendés? Em, Hace poco con un grupo comentábamos el tema de la historia, ¿no? ¿En qué momento un niño está en condiciones? Porque había toda una situación de un papá que explicaba a su niño muy pequeño quiere decir 4 años, así 5 años, todas las historias que había tenido su familia de origen judío en los campos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno dice, ven, a ver, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene ese chico de codificar algo en términos, pero le estaba contando una historia y ahora no pasa, y eso fue cuando estaba Hitler. Espera, vamos a irnos a Piaget. ¿No? ¿De qué manera ese niño puede tomar la distancia de la perspectiva histórica, etcétera, etcétera? ¿Comprenden? Ya desde ese punto de vista. O, por ejemplo, si algo puede ser muy en el campo de lo edípico para los padres, y en el niño, que está en un momento de los primeros tiempos de constitución del narcisismo, no está la lógica de la rivalidad, por ejemplo, pero la lectura que puede hacer el padre puede ser esa, porque es desde él, ¿comprenden? Entonces, estamos como tomando en cuenta los dos polos, ¿no? Y acá yo quería una diferencia que postura Silvia Bleichmer, que para mí es muy ordenadora para un proceso diagnóstico, sin el ánimo de nos ponemos a hacer una, no sé cómo explicar, un casillero, para nada, porque son cosas que se interrelacionan, pero que a nivel conceptual las podemos diferenciar, ¿no? Que es esta propuesta de pensar la constitución del psiquismo y la producción de subjetividad. A mí me resulta útil desde varios puntos de vista. Una es cuando se plantea toda la cuestión de los cambios de la subjetividad, ¿no? Y a veces aparece, bueno, ahora está apareciendo menos, aparecen más otros temas, pero vieron que hubo una época el año pasado y el anterior, que había muchas presentaciones respecto a las patologías actuales, las cosas actuales, ¿no? Actual siempre tiene dos aspectos, la palabra. Tiene la cuestión de lo que está pasando ahora y la cuestión de aquello que tiene efecto, como las neurosis actuales, algo que nos está impactando. Yo creo que por eso aparecía tanto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era aparte cómo seguía esto? Si nuestro modelo sigue siendo vigente para las patologías actuales, ¿no? Bueno, si hacemos la diferencia entre la constitución del psiquismo y la producción de subjetividad, yo creo que ahí tenemos una cuestión interesante para trabajar. ¿A qué se refiere constitución del psiquismo? Si yo planteo que el sujeto humano tiene como especificidad el inconsciente, un modo de representación
que sería lo que Castoriadis llama la imaginación radical. O sea, algo que no viene de la biología, sino que, bueno, la posibilidad, como Castoriadis lo dice de una manera linda, que es que el hombre es un animal loco directamente, ¿no? Porque lo representacional eh, toma la posta, es como lo más importante, lo que nos narramos, lo que imaginamos, ¿no? Entonces, si los seres humanos siempre han tenido algún tipo de narración, las cuevas de Altamira tienen los bisontes, ¿no? Donde alguien dibujó, puso las manos, ¿no? Diríamos, en todas las épocas el ser humano ha tenido que lidiar con lo pulsional. ¿No? Entonces, esta idea de que tiene que armarse una tópica que diferencie el funcionamiento primario, el proceso primario, la descarga directa de la energía psíquica desligada de representaciones donde la energía está ligada, podríamos decir que esa yo la puedo pensar como universal. ¿No? Ahora, los modos en que esa ligazón se da va a depender de las significaciones imaginarias sociales, va a depender de las estructuras simbólicas que tenga una cultura. El modo del preconsciente, que nosotros lo damos como tan, bueno, por principio de contradicción, etcétera, etcétera. Yo les digo la verdad, esto que es desde mi absoluta ignorancia, creo que habría que explorar, si uno tiene ganas, cómo se arma el preconsciente en culturas que tienen como una gramática distinta, por ejemplo, que se manejan con ideogramas, ¿no? Hay un libro sobre el lenguaje de Julia Kristeva que va haciendo un recorrido muy interesante sobre cómo es el pensamiento en sistemas que son diferentes a los nuestros, que decimos, bueno, está la organización del preconsciente, pues está el principio de contradicción porque está el no. Bueno, pueden no estar organizaciones lógicas donde que de alguna manera, sí, generalmente tienen la afirmación, la negación, la inclusión, la exclusión, la presencia y la ausencia, pero puede que no estén estructurados en la gramática que nos es familiar para nosotros, ¿no? Yo recuerdo acá en el barrio chino, un restaurante que había que uno de los platos que tenía, que eran tres así ideogramas, la traducción era las hormigas suben al árbol. Guau. Pero eran ideogramas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se organiza? No lo sé. Pero quiero decir, el tema es que se organiza. El tema es que hay algún tipo de gramática, que hay la posibilidad de representar la ausencia y la presencia, ¿no? Las diferencias. Entonces, eso podríamos decir es universal. ¿Mm? Ahora, esa es la constitución del psiquismo. La producción de subjetividad, aquellas ofertas identificatorias, aquellas lógicas, aquellos valores de una sociedad que hace que hay que reprimir determinada cosa y no hay que reprimir otra, esa varía. ¿Mm? En este momento, por ejemplo, parecería que a uno lo felicitan mucho más si es un psicópata que si no es una persona muy ética, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, va variando a veces en corto tiempo, digamos, ¿no? Eso es producción de subjetividad. Por supuesto que no es que el sujeto tiene un pedazo que es una cosa, que es un pedazo que es otra, pero en el proceso diagnóstico exploramos ambas. Exploramos si la organización del aparato psíquico, la tópica, está bien constituida, si hay puntos de quiebre, puntos de fragilidad. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que trae un sueño que una persona que trae una pesadilla, que una persona que dice que no puede dormir porque está aterrorizada y no puede descansar en ningún momento con la confianza de que si sueña es un campo imaginativo. ¿Comprenden? Por eso las insomnios, especialmente en la adolescencia, es un signo alarmante. ¿M? No es lo mismo una persona que puede decir el como sí que una persona que las cosas aparecen como literales. Todo el campo de la creencia, de lo lúdico, de cuándo no es lúdico. ¿M? Son modos en los que vamos pesquisando esta, desde esa perspectiva, ¿comprenden? Y después está todo el campo también identificatorio, en el sentido de
podríamos decir, hay un plano intrapsíquico, ¿m? Donde vemos la organización de la tópica, la eficacia de la represión originaria. Hay un campo intersubjetivo, que no los estoy haciendo equiparables a constitución de psiquismo y producción de subjetividad, pero están emparentados, podríamos decir, ¿no? El campo intersubjetivo, que serían las identificaciones estructurales, son identificaciones primarias, si son identificaciones secundarias, cuál es el escenario fantasmático, y con la salvedad de que cuando hablamos de identificaciones, estamos hablando de algo que es una escena en la cual el otro está presente de alguna manera. ¿M? O sea, de algo complejo. Estoy identificada con tal aspecto. Bueno, eso es una posición con respecto al otro. Esto es algo que hay que tomarlo en cuenta, especialmente cuando uno quiere trabajar la posibilidad de desidentificaciones, ¿no? De que haya desidentificaciones de aspectos que generan mucho sufrimiento. Entonces, yendo a qué nos preguntamos en un proceso de diagnóstico y abrimos a intercambio. Em, bueno, yo les decía al principio, ¿quién sufre? Sería una de las cosas que nos preguntamos. ¿Por qué sufre? Sería ir haciendo toda esta pesquisa, ¿no? Donde, bueno, con un adulto hacemos entrevistas. Blecher plantea que por lo menos tiene que ser dos entrevistas, es como una unidad que nos permite ver si en la segunda entrevista, digamos, quedó algo de la primera. El sujeto se puso a pensar, no se puso a pensar, ¿no es cierto? Es como que nos permite hacer una pequeña aproximación a algo pronóstico, si se quiere. En las entrevistas uno no habla mucho, va dejando primero que se pueda quedar lo más claro posible el motivo de consulta. Diferenciamos motivo de consulta de motivo de análisis o la indicación que fuese, ¿no? Entonces vamos a tener lo más claro que podamos el motivo de consulta, la historia de ese motivo de consulta y demás, pero lo que vamos a construir nosotros es el motivo de análisis, si hay un motivo de análisis o de la intervención que consideremos adecuada, ¿no es cierto? Esto también es para diferenciarlo. La diferencia también entre problema y conflicto. Si hay conflicto o no hay conflicto. Puede haber problema, pero no haber conflicto, ¿no? Un sujeto puede consultar porque siempre le pasa lo mismo con otras personas, etcétera, pero no considera que tiene algún conflicto con eso. Ahí le pasa esto. ¿Por qué es importante la diferencia esta? Porque si nosotros no logramos que el sujeto en algún punto haya algo constituido al modo de conflicto, no tenemos ningún punto de apoyo para que algo cambie. Es así de sencillo. Yo nunca encontré una manera en que algo se pueda hacer que otro cambie si no aparece algo que sea de orden de conflicto. O sea, que al sujeto le haga conflicto, ¿comprende? Que haya una, por ejemplo, si un niño le encanta patear a los compañeros, yo lo puedo poner en penitencia, puedo hacer un montón de cosas, tiene un problema, le puedo causar problemas, pero si yo no logro que eso sea un conflicto para ese niño, entre sus ganas de patear a los amiguitos, a los compañeros, y su deseo de tener un amigo, ¿m? Sus ganas de tirar los juguetes, pero su deseo de que no se le rompan, no tengo ninguna posibilidad de que cambie algo. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido, esa diferencia, estoy dando el ejemplo de un niño, pues un ejemplo de un adulto. ¿M? A veces con cosas que hoy, por ejemplo, un paciente adulto, ¿no? Me decía, me gusta, me dice, como, me parece que me cayó una ficha, ¿no? Él siempre se la pasaba diciendo que su mujer es muy rompepaciencia porque le dice, no, pero esto no lo tires, pero esto cuidalo, pero esto así, ¿no? Que todo era una cosa así. Y de repente dice, claro, pero de repente me di cuenta que hay cosas que tienen que ver con cuidar esas cosas. ¿No? Que no es porque, claro, después veíamos que había como toda una cosa con su familia de que, eh, porque él lo planteaba como que no había había que ser desprendido con los objetos, no tenés que ser un consumista, toda una ideología así, pero que hacía que se le rompan las cosas que le importan, ¿no? No los cuide, no ordene, ¿no? Y de repente, que decía, bueno, pero claro, si uno quiere cuidar algo, ¿no? Tiene que tener ciertas conductas para cuidar algo.
pero si yo no pienso que tengo que cuidarlo, no voy a tener esas conductas, ¿comprenden? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, consulta por un niño que, eh, una cosa que a mí me sirve para diferenciar esto, supongamos un niño pequeño que consultan porque muerde al compañero. ¿Mm? No es lo mismo si muerde porque le da mucho placer que el otro llore, que muerde porque todavía no tiene lenguaje y no tiene otros recursos y tiene una tensión ahí, se enojó y pegó el mordiscón y después se pone a llorar junto con el compañero. ¿Mm? Son dos situaciones diferentes, porque en un caso tengo una situación que podríamos decir en términos de ese posicionamiento del sujeto, hay placer por la desubjetivación del otro y por generarle dolor. Y en el segundo caso es algo de otro orden, ¿no? Es algo como una necesidad de descargar esa tensión. A una vez, no me acuerdo si fue Miri, pero hace mucho, me acuerdo que en el área de infancia, no, no fue Miriam, pero no fuiste vos, Miri, pero una colega que estuvo un tiempo en nuestra área de infancia, me acuerdo que contó una anécdota con su nena, que a mí me pareció lindísima, así que la he usado, así que capaz alguno me la escuchó, que la nena viene del jardín y tenía un moretón en la mejilla, tenía una marca de dientes. Y entonces la mamá le preguntó, ¿qué te pasó? Me mordió fulanito. ¿Cómo te mordió fulanito? Ah, me quiso dar un beso y le salieron los dientes. Dijo, ¿no? Que me acuerdo siempre porque me pareció tan gráfico, ¿no? Como que ella registraba que había sido una cosa amorosa. Y de hecho, si ustedes se fijan, los bebés, los niños pequeños, no empiezan dando besos, apoyan la boca y el gesto de amor es no morder. El gesto de amor es que no te devoro. ¿Entienden? Después, o sea, el beso es otro momento. El primer gesto es, no te voy a morder, ¿no? Es como el rehusamiento. El rehusamiento pulsional se da por amor. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos el diagnóstico, usaremos, por supuesto, entrevistas a los padres, hora de juego, podemos usar auxiliares, dibujos, el CAT, ¿no? O sea, distintas formas de conocer esa manera de funcionar de ese niño, que queremos saber también si es algo que es una formación de compromiso como un síntoma o es una descarga pulsional insuficientemente transformada, que estaríamos en orden de trastorno, que nos daría dos maneras de abordar y de intervenir diferente, ¿no? Y después tenemos la devolución. La devolución a los padres. Nos vienen, nos hacen una pregunta, exploramos la situación, hacemos una comprensión y después damos una respuesta. Provisoria siempre, porque el diagnóstico también es provisorio. Después vamos, si seguimos trabajando, hay un diagnóstico en proceso. Es provisorio, pero tiene que tener cierta consistencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la devolución en términos generales? Ponemos en relación el motivo de consulta con lo que nosotros consideramos motivo de la indicación que demos. ¿Mm? Hacemos una descripción del conflicto en términos intersubjetivo e intrasubjetivo, porque se comprenda cómo pensamos el conflicto, y también explicamos la incidencia que vemos de eso en relación al generar sufrimiento ahora o a futuro. A veces nos pasa con los niños que decimos, bueno, esto ahora no está generando sufrimiento, pero en la pubertad lo va a encontrar mal parado, digamos, ¿no? O por ejemplo, algo que es muy fácil de ver. Niñitas, generalmente son más las nenas, que tienen su amiga del alma y no pueden estar de a tres nunca. Decir, mira, si esto no hay una transformación de esto, que ahora quizás tiene otra nena que ensambla justo y hace una simbiosis y ya está, bueno, esto le va a generar mucho sufrimiento. No poder estar de a tres, ¿no? Por ejemplo, o no poder soportar que hay que aprender para saber algo. Entonces, porque lo vivo como demasiado, pues, en el orden de la castración narcisista, insoportable, ¿no? Eh, o sea, las vulnerabilidades estructurales que puede haber, posicionamientos subjetivos, que capaz no son vulnerabilidades en un sentido de la tópica, pero que garantizan el sufrimiento, ¿no?
bueno, aquello que pueda dar cuenta al paciente adulto o a los padres o al que sea que consultó y después también al niño, en la medida en que uno, de acuerdo a la edad, lo que le va a explicar, que, que hay una tarea que le estamos proponiendo, ¿m? Que hay un motivo por el cual se la proponemos y que tenemos un objetivo, más allá de que es singular, de lo singular a lo singular. Bueno, empecemos a intercambiar que me extendí mucho. Bueno, así que el que quiera levanta la mano de carne, la mano amarillita, lo que, el que quiera. A ver. Sí, amplío lo de que no alcanza con la ligazón, sí. Lo digo en el sentido de que la identificación implica una estabilidad, o sea, viste que el modelo clásico en la manera en que Silvia plantea los tiempos lógicos o que Freud plantea la represión primaria, ¿no? Plantea que es a puro contrainvestimiento. Entonces, yo lo que estoy planteando es que cuando ese movimiento de la pulsión buscando descargar necesita un contrainvestimiento y ese contrainvestimiento necesita ser bastante estable, ¿m? Esto es desde desde la perspectiva económica lo llamo contrainvestimiento, porque estoy diciendo hace fuerza. Desde la perspectiva del narcisismo lo tengo que llamar identificación, porque lo que va a ser lo que va a realmente funcionar como contrainvestimiento son identificaciones. ¿Entendés? El niño que muerde por placer de que el otro llore, si se va dando la identificación con ser un niño y el deseo de ser un niño bueno, digamos, un sueño amado, o la identificación con la oferta que le hace el adulto de que ama a los niños que no muerden, eso va operando con, ¿entendés? Bueno, toca las identificaciones primarias, además. Después acá ya estamos hablando, bueno, de también se dan identificaciones secundarias, pero me refiero que la identificación es lo que estabiliza el contrainvestimiento. Por eso cuando nos preocupamos de si hay fragilidades estructurales, estamos pensando si hay movimientos que afectan al yo en su constitución, no en su valor, en si son más, viste, se considera más valioso, menos valioso, sino cuando hay angustia de desmantelamiento. A eso me refería. O estuve demasiado clara o hice un despelote total en ustedes. Lorena. ¿No? Primero agradecerte porque es muy, muy clara y yo creo que estamos todos un poco metabolizando. Quería unir, no sé por qué ahora me inspiré en Melanie Klein con mi pregunta, pero a propósito que la brújula de Melanie Klein, ¿no es cierto?, es la ansiedad, como para direccionar la cura o el tratamiento. Pero también es en la posición depresiva, ¿no es cierto?, la posibilidad de integración. Sí, ¿Cómo lo ligas? Porque te lo he escuchado también, Alicia compartió algunas ideas de Melanie Klein en este sentido. Yo lo estoy pensando de la importancia en estos momentos en quién es el semejante, ¿no es cierto? Lo hemos hablado claro, en otras ocasiones, ¿no sí, es cierto? En estos momentos de totalitarismo, ¿no es cierto? Que quizás también es un eje, no sé si queda cubierto en estas propuestas de Silvia Bleichmann, ¿no es cierto?, del eje pulsional y narcisista, también en la integración que hace sí, la ya integración. de integración, ¿no es cierto?, de quién es ese semejante, si Sí, este yo estoy de papel tiene un acuerdo poco... con vos. O sea, ya sabes que a mí me gusta mucho Klein. Pero además yo lo pienso de esta manera. Yo creo que Silvia, como cada autor, ahora voy a Isel, cuando todo autor está peleando con alguien.
y eso lleva a que se vuelque el acento hacia algo en particular, ¿no? Yo creo que como Silvia estaba peleando con el lacanismo, estaba como ella, digamos, diferenciándose del lacanismo, la llevó a que, bueno, y aparte porque su teoría, todo lo novedoso, digamos, sí, lo rico, lo novedoso de su teoría, Silvia no funda en la escuela. Silvia toma las propuestas de Freud y de la lectura que hace Laplanche de Freud para hacer una reformulación desde la metapsicología de la clínica con niños, ¿no? Entonces esa es una perspectiva. Yo puse el acento en esto para centrarme justamente porque me parece que es el aspecto que queda más perdido, como que el aspecto así del ordenamiento de la pulsión. Pero como vos decís, todo lo que aporta Klein, no tanto en términos de cómo piensa el origen del psiquismo, pero lo que plantea en términos de las posiciones, a mí me parece que es muy rico en la clínica y que se puede ligar con esto, porque si lo pulsional está insuficientemente ligado, for- el sujeto va a sentirse atacado. ¿Comprenden? La ansiedad paranoide, la ansiedad persecutoria, es como la expresión a nivel del campo objetal, ¿no? De objetos insuficientemente ligados, que están amenazando con desmantelar al yo. ¿Entendés? Y narrativamente se puede vivir como, bueno, me quiere comer, me quiere jorobar, me quiere joder, me quiere robar, ¿no? A lo que vos apuntás de integración es muy importante porque cuando uno habla de pulsión, habla de ligazón, de la carga, de la energía psíquica con representaciones, ¿no? Pero cuando uno habla del yo, habla de integración. El yo tiene que integrar distintos aspectos. Y lo que vos traes de la posición depresiva es muy importante porque cuando Klein plantea la posición depresiva, es como un sujeto que tiene que dejar la lógica de lo que desde Freud sería el yo placer purificado. ¿En qué sentido? Posición esquizoparanoide, ¿qué es? Yo tengo todo, es el yo placer purificado. Yo tengo todo lo bueno, me constituye a mí todo lo bueno, lo malo no existe. Si insiste en existir, lo ataco. Entonces yo soy completamente bueno y el otro es completamente malo. A partir de ahí abundan los ejemplos en este momento, ¿no? De cómo puedo decir que una civilización es completamente mala y la quiero borrar del mapa, ¿no? Y uno es absolutamente genial. Tenemos ahora unos ejemplares siniestros de eso, ¿no? Que ni siquiera yo diría es ansiedad ni siquiera es ansiedad, es como una certeza directamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que plantea Klein cuando plantea esto? Lo importante no es, ella no está pensando como cuestión central si el objeto está integrado, más que como referencia que si el objeto se integra es porque el yo se integra. ¿Qué quiere decir? El yo integra sus aspectos buenos con sus aspectos malos. El yo puede aceptar que odia y puede hacer algo entonces a partir de eso. Entonces, desde Silvia, el acento para el sujeto ético está puesto en rehusarse a que el otro sea objeto de mi pulsión y yo lo destruya. Pero yo creo que hay que articularlo con esto de Klein, que es rehusarse a considerarme yo absolutamente buena y que siempre tengo razón y que al otro lo destruyo. ¿Comprendés? Es como que cuando uno lo plantea como yo lo estuve planteando, queda muy descarnado, queda como los movimientos, ¿no? Metapsicológicos. Cuando le damos la carnadura de lo narrativo, el narrativo también así preconsciente e inconsciente como represión secundaria. Porque cuando hablamos del inconsciente que se constituye por represión primaria, hablamos del inconsciente primordial, como que queda como por fuera del yo. ¿Entienden? Cuando hablamos del complejo de Edipo reprimido, hablamos de represión secundaria, de algo que ya logró, que es parte del yo. Entonces, es como si dijéramos, tenemos al yo, donde está el inconsciente secundariamente reprimido, con toda la potencia que tiene, pero para eso tiene que estar como tabicado con respecto a lo más primario de todo, ¿ves? Y que están como comunicados.
pero diferenciados. Pero vos apuntás algo que es muy importante, que es la integración de lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que en la integración de lo bueno y lo malo puedo llegar directamente, por ejemplo, a una de las cosas malas que tenemos, que somos mortales, ¿no? Entonces tenemos que soportar ciertas cuestiones y no somos perfectos y metemos la pata. Podemos dañar al que amamos también. O a alguien que... Bueno, entonces, el tema del sujeto ético, que es lo que vos me parece que estás trayendo, Lore, tiene toda esa complejidad y que requiere la transformación pulsional, pero también requiere la integración en un pensamiento humanista, porque yo puedo tener la transformación pulsional y puedo decidir que determinadas personas no son personas, ¿entendés? Si yo las quiero eliminar. Entonces, si no está dentro de una propuesta de o sea, de una, sí, de significaciones imaginarias sociales, donde nos definimos por ser humanos, no importa si somos blancos, negros, cristianos, judíos, musulmanes, lo que fuera, por ser humanos, la ética tiene que alcanzar a todos. Si yo estoy en significaciones imaginarias sociales donde el negro esclavo no es humano, ¿entendés? Por eso es muy difícil evaluar cosas de hace siglos con las lógicas actuales. Sí, Sofía, Gracias, Alicia. Jorge, no sé, sí, Sofía primero. Hola Alicia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Nada, re lindo volver a escucharte. Me había quedado pensando en lo que habías dicho al principio de la represión primaria como histórica y no mítica, y pensando en esto que vos venís diciendo, de la posibilidad también de neogénesis, si hay algo o sea, si se pueden generar condiciones de posibilidad en el tratamiento, quizás pensando en la clínica de niños, ¿cómo pensar algo de eso? No sé si estamos como Sí. a tiempo de charlarlo, pero si no Sí, me sí, queda sí, se como, puede, como se puede. O pregunta. sea, como justamente esta idea de un aparato psíquico abierto te da el sustento para lo que Silvia va a llamar neogénesis, como que puede haber movimientos estructurales. Por eso es interesante pensar una psicopatología no como estructuras fijas. Cuando yo digo que Silvia se está peleando con alguien, ahí se está peleando con Lacan. Pero una cosa es que donde la organización de la psicopatología está a partir del posicionamiento, o sea, si yo pienso el posicionamiento del sujeto en relación eh, al Edipo, ¿m? Voy a pensar si fue oclusión, si represión, ¿no? Entonces defino las estructuras desde ahí. Si las pienso con respecto al posicionamiento en cuanto al inconsciente primordial, las defino de otra manera y no me lleva a tener que pensarlas como homogéneas. Pero sí, totalmente. En la clínica con niños, una de las cosas que tiene muy interesante es que podés hacer un trabajo que permita nuevas estructuras, ¿no? Sin hacer magia, si tenés un niño, no sé, grande con una psicosis profunda desde el comienzo, pero podés hacer cosas. Jorge, desmuteate. Ahí estás. Ante todo, bueno, felicitaciones, un placer escucharte como siempre y bueno, todos los ejes que das, que podemos estar hasta las 11, los apasionados, ¿no? Pero no nos asusten, no nos asustemos. Me quedo pensando y volviendo a Freud, porque, ¿no? Cuando vos hablas de la línea del juego identificatorio y del ofertofik, que me gusta la palabra esta, la oferta identificatoria. ¿Cómo podés jugar discriminando el sufrimiento parental y el sufrimiento del niño, que son dos sufrimientos, ¿no? O Sí. tres sufrimientos, pues, ¿no? Y el de analista también, porque se juega y él escucha nuestro propio sufrimiento que no podemos descartarlo. Me quedo pensando cómo repensar, desde el punto de vista freudiano, en esa oferta identificatoria, el trastorno del niño, a nivel no del DSM-4, sino de las cuestiones más Marianas, ¿no? Por supuesto, cómo poder pensar el retorno reprimido, ¿no? Si de alguna manera hay o sea, si hay un siniestro, ¿no? Ujú, Si el trastorno del niño funciona para muchos sufrimientos más maternos y paternos como algo de lo siniestro. ujú. Sí, yo creo que a veces, según el juego identificatorio que haya, hay mucha dificultad en relación a cómo se significa ese, porque muchas veces parece que aparece hasta una cosa como, por ejemplo, como de destino.
¿no? De pues, gente, no sé, se me ocurre un ejemplo de hace un tiempo, tener un hermano muy discapacitado, un hermano psicótico muy discapacitado y que entonces, bueno, si ese hijo, que no por eso yo pueda pensar que sí o sí hubo una incidencia de esa historia de la madre en los modos de crianza, no lo sé, es explorarlo, pero que si aparece patología en el hijo puede haber una lectura del retorno, ¿no? Que capaz Claro, cuidó a su hermanito cuando era chico o padeció a su hermanito cuando era chico y ahora padece a este niño, que es su hijo, que sí. no es lo mismo que un hermanito y no es una niña, pero que haya algo así que sí se vive como lo siniestro. No sé si te referís a esto, Sí, 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 pero sí, que igual hay que tener cuidado de no ser tan lineal, ¿no? Porque no, también puede no, por traer esta eso, cosa porque no lineal es lineal. que hace un obstáculo, pero los familiares a veces traen, Sí, ¿no? Como algo de ahí, del retorno, de lo siniestro. sí, Ahí, además sí, por sí, esta cosa se me está lineal. ocurre también de cuánto me puedo reconocer en ese niño, ¿no? O si lo veo como Claro, muy ajeno. ¿no? Porque hay claro, una cuestión donde esa oferta identificatoria implica que yo lo suponga parecido, ¿no? Y que quizás claro. cuando aparece como diferente no me resulte un efecto siniestro de ataque a mí, Sí. que sea Sí, ahí me diferente. parece que tiene que ver con la ajenidad, ¿no? Cuando el hijo se Claro, convierte en ajeno y ajeno, ahí no hay identificación, es lo ajeno. claro, Claro. claro. Por eso es como, es muy caso a caso en ese sentido, pero sí. Ah, Forma en seguro. que la historia de los padres y la historia de los abuelos también, Claro. ¿no? Va apareciendo. Este libro que Claro. yo les decía, esta pareja de franceses, es muy interesante cómo traen casos donde aparece de alguna forma lo transgeneracional, no lo llaman de esa manera, pero en esta forma de significar los adultos, ¿no? Da un caso, por ejemplo, de un adulto en análisis, un hombre de 40 años, que dicen que es muy hábil, ella, la terapeuta, cuenta que es muy hábil con las manos, que ha podido progresar mucho, pero que siempre tiene problemas, como que no maneja bien su habilidad, no maneja bien comercialmente su habilidad, y que parece que no dice de qué hace, pero como que hace algo con unas máquinas. Y entonces que esta persona le cuenta a este hombre que a veces cuando está trabajando con esa máquina tiene casi una alucinación, una alucinosis porque se da cuenta que no es, pero como de que la máquina le estalla en la cara, ¿no? Le estalla en la cara. Y van rastreando y aparece un accidente que tiene una hermanita cuando él es chico. Cuando él tiene 4 años, está con su hermanita de 6. La mamá tiene un bebé en un cochecito, la mamá y el papá. Van a cruzar una calle. La mamá cruza con el cochecito, él y la hermana están al lado del papá, pero no están tomados de la mano, el papá está mirando para otro lado. Pasa cerca un tren, el ruido la asusta a la chiquita se larga a cruzar y la atropella un auto y la mata y le golpea la frente, ¿no? Entonces, decía que por cómo era toda la situación, el que había visto a la nena así con la cabeza lastimadísima, muerta, había sido el hermanito, que eso había quedado como suelto. Después hace toda una relación como que esto pasó en un lugar, esto es en Francia, ¿no? En un lugar que era de vacaciones donde vivían los abuelos. Estos abuelos que habían recibido a su hija y a la familia de vacaciones, donde sucede el accidente, habían participado en la guerra y habían vivido situaciones muy terribles en esa misma pueblo que era como de playa y en ese lugar. Entonces, la hipótesis era que esos adultos quedaron tan arrasados que nadie puso palabras a ese chico con respecto a lo que había pasado y eso seguía instalándosele en esa explosión que le venía en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y en algo que no podía ser transformado en un relato, por ejemplo, ¿no? En ese punto aparecía esta cuestiones como de juegos identificatorios muy complejos, ¿no? Claro, Donde esa nena que muere queda identificada por estos abuelos con tantas jóvenes que murieron ahí, no hacía tanto, ¿no? claro, Y ellos ponen muy el acento en el silencio que eso implicó. Los adultos no claro, podían auxiliar a ese chico, ¿no? claro, Ese niño. claro. Y al niño le quedaba cuasi alucinatoriamente esa situación, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, es como complejo. Yo hice una especie de síntesis de poda muy, muy drástica. Pero Ali, Gracias, ¿cuál es el gracias. libro al que haces referencia? Trauma y Guerra. Trauma y Guerra se llama. Mira, no lo tengo acá. Yo te lo mando. Dafoe y Gaudilier. François de One y Ajá. recién lo nombraron. Gaudilier. ¿Cómo? Gaudilier. Gaudillier. Gaudilier. Gaudillier y de One. Gracias. Sí. Son muy interesantes. Y si buscan en internet, hay así entrevistas que les hacen donde ellas cuentan así situaciones clínicas muy interesantes. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, algo? Y si no, ya estamos en la hora. Eh, Ujú. bueno, gracias, Ana. Había una pregunta de Iski antes que no te la contesté, no sé si está en el chat. A ver, voy a ver si encuentro en el chat, busco de contestarla. No, no, no. No. Bueno, bueno, les agradezco que se Gracias, hayan muchas encontrado, gracias. reunido conmigo para escucharme a esta hora del día. Así que vamos a subir la filmación al YouTube de Asapia y los invito al próximo encuentro. Vamos a hacer un encuentro por mes, el primer miércoles de cada mes. Y el próximo es diagnosticar el género, avatares de las identificaciones en la infancia, por Magíster Facundo Blester, o sea, el 3 de junio a esta misma hora con el mismo link. Después le va a llegar el flyer, seguro a todos ustedes. Pero bueno, se lo recomiendo porque, bueno, Facundo trabaja mucho y muy así como orfebre el tema de las identificaciones y trabaja mucho el tema de género, las problemáticas de género, las problemáticas de la identidad sexual también, ¿no? Que implica un trabajo muy minucioso metapsicológico para hacer la diferencia de estructuras, ¿no? En una época donde de repente aparece, bueno, ahora no está como en el candelero, pero tanta cuestión me autopercibo nena, no me autopercibo nene, ¿no? Y el desconcierto de los adultos frente a eso, donde hay un diagnóstico metapsicológico preciso es imprescindible. ¿M? Así que bueno, los invito. Bueno, Gracias, Gracias, chao, Ali. Alicia. que estén muy Gracias, bien. Muchas Alicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Bien, Chao, chao. gracias. Chao. Felicitaciones, me encantó. Gracias. Adiós. Gracias, chao, les Chao. agradezco.